El 5% de las personas privadas de libertad en Uruguay tiene coronavirus y hay un 9% que está en cuarentena. En el marco del comienzo de una campaña de vacunación en cárceles, estamos en contacto con Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario penitenciario, a quien les damos los buenos días. Gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están? Petit, ¿cuándo comienza el plan de vacunación en cárceles? Está comenzando en estas horas, en la unidad 5, después se va a desplegar por otras unidades. Vamos a ir a ver ahora justamente cómo es ese arranque. Una muy buena noticia en la cárcel y en la sociedad para todos, porque en este caso está muy claro en la pandemia y en la vida en general, y también en el acceso a los derechos y también en vivir en armonía, que si hasta que no esté a salvo el último de nosotros, no va a estar nadie a salvo. Así que lo que le pasa a uno le pasa a todos. ¿Qué privados de libertad van a tener prioridad para vacunarse? ¿Con qué vacuna? Bueno, se empezó a vacunar con la vacuna china y se está desplegando por todos los... se va a desplegar por todas las unidades. Que yo sepa, no había una priorización porque la población, en cuanto a perfiles de riesgo, es muy heterogénea, ¿no? Está todo encaminado. ¿Las personas que están cursando la enfermedad, que no son pocas, van a ser vacunadas en estos días o se va a esperar a que se recuperen? Bueno, yo no soy médico, por lo que nos hemos hecho todos covidólogos en este tiempo, si está con la enfermedad no puede vacunarse, creo, pero yo háblelo con un médico. La población que está con COVID positivo dentro de las cárceles en este momento se mantiene relativamente estable. El sistema logró aguantar durante prácticamente un año sin tener casos, salvo casos aislados dentro de sus fronteras, digamos. Y bueno, ahora sí estamos en ese tránsito, es un momento particular, como en toda la sociedad, esperando que la vacuna avance. Todos tenemos ganas de volver a la normalidad, en todo sentido, a todos nos ha impactado mucho, también dentro de las cárceles, no tener, por ejemplo, actividades educativas, que ya eran pocas, pero perder potencia en las actividades educativas, actividades deportivas, posibilidades de acciones desde afuera y posibilidades, una cantidad de medidas programáticas que tienen que ver con la reforma carcelaria, pero también una cantidad de medidas que tienen que ver con las políticas sociales. Obviamente la pandemia ha sido un gran freno para todo, para el crecimiento económico, para las relaciones sociales y sobre todo para la implementación y para el debate y para la atracción de políticas de reforma nuevas y de innovaciones en todos los sectores que están necesitando innovaciones y nuevas acciones y nuevas dimensiones de las políticas sociales. Pero todavía no estamos en la normalidad. Hay que tener mucho cuidado, hay que andar con todas las precauciones, y destaco el enorme apego que han tenido en las normas, tanto los privados de libertad, los funcionarios penitenciarios, como también los familiares. En condiciones muy complejas, pese a esas dificultades, han mantenido un diálogo con las autoridades, han acatado las normas, pero bueno, falta seguir caminando todavía para llegar a la normalidad. A veces yo veo gente que me parece que cree que ya está en la normalidad, que ya terminó la guerra, y no, todavía no. La última bala vale tanto como la primera, así que hay que tener mucho cuidado y ojalá que la vacunación siga. Hemos exhortado a los privados de libertad y a los funcionarios penitenciarios desde nuestra modesta participación a que se vacunen. La vacuna hoy es el paso que podemos dar entre todos para cuidar la vida de todos. Juan, recién en parte en esta respuesta mencionaba usted justamente algunos de los notorios cambios que a partir del momento que alguno de los reclusos tiene el coronavirus hay que seguir. A uno le cuesta imaginar, luego de escuchar hablar en tantas y tantas oportunidades y tantas notas que hemos realizado aquí mismo en el estudio de Arriba Gente con usted, a propósito del tema del hacinamiento en nuestras cárceles, de la superpoblación, le cuesta entender cómo se puede llegar a realizar toda la operativa de cuarentenamiento en algunos casos, de los contactos. Uno piensa en los utensilios o en tantas cosas que se utilizan en común muchísimas veces entre los reclusos. Ha sido difícil conseguir justamente toda esta operativa para poder
primero tener cuarentenados a aquellos que efectivamente dan los test positivos, después tener a los que están a la espera de los diferentes test para saber si se contagiaron o no? Bueno, creo que acá, dialogando con ustedes, muchas veces les puse el mismo símil, ¿no? En una institución total como la cárcel, todo es igual que afuera, pero mucho más difícil. Es como jugar al fútbol en La Paz. Todo igual, la misma cancha, la misma pelota, las mismas medidas, 11 jugadores de un lado, 11 del otro, pero todo es más difícil, todo es complejo, todo es duro, todo cuesta muchísimo. Y bueno, en la cárcel cualquier medida, cualquier cosa que se quiera transformar, cualquier logro, es muy complejo. Mucho más con una realidad que tenemos de un aumento permanente desde hace varios años ya. Hubo un momento que se estabilizó ya por el 2019, pero igual lentamente, con una tendencia a crecer, y sigue creciendo la población penitenciaria. Es un tema muy largo para hablar ahora, pero es un tema que el país necesita una reflexión. No, el debate no es si las personas que cometen un delito tienen que ser castigadas o no. El tipo es qué tipo de sanción penal, qué tipo de ejecución penal. ¿Es la cárcel eficiente para que una persona que cometió un hurto, un delito leve, sin agresión a nadie, un delito de pronto de posesión de un estupefaciente, ¿es la cárcel la medida adecuada o debería esa persona tener una medida alternativa, una internación en un centro de tratamiento, o una madre con hijos? Por ejemplo, hemos visto casos de madres con 3, 4 hijos que han cometido delitos leves y que van a la cárcel, con lo cual eso se produce un destrozo de esa familia, y esa familia luego, obviamente, termina con conductas antisociales. Es un tema para reflexionar en profundo. Sí. Yo creo que el sistema ha tenido respuestas que varían de cárcel en cárcel, con un enorme esfuerzo. Hay que destacarlo cuando se pase raya y se diga a la gente que ha hecho esfuerzos notables, que se ha arriesgado. Mucha gente, por supuesto, sabemos de la salud, también muchos funcionarios, hay mucha gente que ocupa cargos administrativos, cargos que no se ven en la prensa, pero que en todos los ámbitos del funcionamiento están allí. Educadores, policías, operadores penitenciarios, gente de la salud, por supuesto, enfermeros, funcionarios de áreas deportivas. De esa manera se logró capear el temporal. En algunos lugares había más espacios, en otros con menos espacios. La situación más crítica fue la de Canelones, está pasando por suerte. Sigue siendo crítica las condiciones de la cárcel de Canelones. Ahí hicimos una habeas corpus nosotros hace 2 años y medio. Ese habeas corpus todavía está abierto porque hay medidas que todavía están en observación por parte de la justicia. Pero bueno, por ahora cabe destacar el esfuerzo que se ha hecho. Cada vez que había un caso se hisopaba el sospechoso en una zona y luego cuando era positivo se hacía una pequeña burbuja COVID positiva separada del resto, se comunicaba y se le comunicaba a los demás que también tienen que estar aislados por el contacto, y todo ha funcionado con diálogo. Ha habido, por supuesto, algunas tensiones, sabemos que las hay también en los barrios y en los hospitales, pero cabe destacar que en las condiciones difíciles del sistema carcelario, la población, funcionarios e internos, y me incluyo en la población porque también soy un funcionario penitenciario de alguna manera, se ha encarado esto con mucho cuidado y respeto por los demás. Ojalá sea una señal de que va a haber grandes transformaciones en el sistema y que Uruguay va a poder implementar un sistema y una estrategia nacional penitenciaria, que es lo que nos falta. Creo que hay múltiples señales en ese sentido y es fundamental para la vida de todos marchar a un nuevo modelo de política penitenciaria mucho más rehabilitador. Esas señales marcan más o menos qué tiempos. Usted mencionaba, ¿no? Un retraso de la implementación de muchas medidas justamente por la situación de pandemia y las dificultades que esto ha traído. Sí, efectivamente, es muy difícil hacer grandes transformaciones en este contexto, pero no hay que olvidarlas. Son muy importantes las medidas de urgencia, pero no hay que olvidarse las cosas que son de fondo. De nuevo, es como ya que estamos todos un poco medicalizados con la situación del COVID y hablamos todos los días de términos médicos, indicadores, gráficas, números, cuántos en CTI, cuántos infectados, cuántos se curaron. La emergencia está muy bien. Atender a la persona que tiene un cuadro de emergencia, sin duda que es una buena señal. Ahora,
Si no atendemos las cuestiones de fondo, vamos a seguir teniendo los problemas allí, cada tanto van a explotar. Y en el sistema penitenciario Uruguay tiene un enorme problema social que a su vez está enganchado con una dimensión de los problemas sociales nuevos que tiene Uruguay en la exclusión, la masificación del consumo, la venta, la circulación de sustancias adictivas, problemas de salud mental que van vinculados a veces a eso y otras veces no, que golpean a las familias, que se expresa a veces en forma delictiva o de transgresiones de otro tipo, pero también a veces de personas que no pueden trabajar, que atentan contra su vida, que no pueden ubicarse socialmente. Entonces creo que la cárcel es una ventana de oportunidad que nos muestra la población más crítica, pero los mismos problemas están en buena parte y ya no son problemas aislados en ciertos barrios de Montevideo. Encontramos estas zonas de exclusión, estas formas de convivencia típica a las cuales nos llegan las políticas sociales tradicionales que se han ido instalando en los últimos años, muchos años, en todo el país, aún en poblaciones chicas del interior, en pueblos chicos del interior donde, como se decía antes, no pasaba nada o nada malo, vemos esa exclusión, ese desarraigo, esos comportamientos de supervivencia en los cuales la vinculación con el tráfico de sustancias genera un ingreso que a veces en la desesperación o en la falta de formación o en la falta de inserción social lleva a que muchas personas sean arrastradas. Creo que es un tema que hay que pensarlo mucho, que hay que pensar en una dimensión de políticas sociales para toda esta población, en los cuales la política penitenciaria y la política de rehabilitación son una parte que se entrelaza, pero que hay que verlo en la perspectiva más global. Si no, vamos a seguir perdiendo, por supuesto, millones de dólares que se pierden y con la ruptura, con la violencia, con el delito, pero sobre todo vamos a ir perdiendo lo más valioso. Miles y miles de vidas, miles y miles de golpes, miles y miles de daños que recibe la sociedad con la violencia, con el resultado del delito y con las vidas que se pierden al no poder prevenir el delito. Creo que hay muchísimo para hacer, hay señales buenas, también hay señales malas, preocupantes, pero ojalá que cuando amaine la pandemia, cuando amaine la situación actual, podamos encontrar el campo despejado para trabajar todos por una estrategia hacia un modelo penitenciario profundamente rehabilitador y vinculado a las políticas sociales todas, a la educación, a la salud mental y a la cultura. Bien, Petit, ya para ir cerrando, comenzó entonces la vacunación en la unidad número 5, ¿cómo va a avanzar? En Canelones también comenzaba hoy, que usted lo mencionaba a escala, es uno de los centros penitenciarios más complicados en cuanto al COVID. ¿Cómo continúa y en qué momento entonces se va a incluir también a los funcionarios? Bueno, ahí van en paralelo muchos funcionarios que son funcionarios policiales, que también se vacunan vía sanidad policial. Y bueno, el cronograma en realidad no son en los números masivos de la población. Las personas privadas de libertad son 14.000, así que esperamos que la vacunación sea rápida, que la adaptación, que la asimilación y que la aceptación de los internos también sea grande. Nosotros hemos enviado algunos folletos, volantes electrónicos a las familias para justamente exhortarlos a vacunarse. El año pasado hubo una cosa muy positiva también que tiene que ver, creo que es otra señal, ¿no? Cuando se vacunó contra la gripe hubo una enorme aceptación de la población penitenciaria. La gente, el personal de salud nos comentaba muchas veces como hasta extrañado de la aceptación, porque a mucha gente no le gusta que le digan, bueno, ¿te querés vacunar contra la gripe? Estamos hablando de momentos en que la gripe común, ¿no? Y había una enorme aceptación. Yo creo que cuando se explican bien lo que son los derechos, lo que son los bienes sociales, se vuelven atractivos y la gente funciona dentro de los derechos. Cuando los derechos son una cosa muy lejana, las estrategias de supervivencia lo bypasean, generando daños. Tenemos que pensar cómo lograr en este tiempo tan diferente para los que venimos del siglo pasado, que es el siglo XXI, una nueva dimensión de la política social que nos permite llegar a un lugar de exclusión, porque esas personas ya no van al lugar donde está, ya no van al puesto de vacunación, ya no van al lugar donde hay la posibilidad de trabajo, ya no van al lugar donde el Estado tiene una ventanilla para dar una respuesta. Si no llega el Estado, si no lo sostiene el Estado, a través de diversos mecanismos, puede llegar a través de sociedad civil, de organizaciones comunitarias. Si no llegamos al problema, el problema va a llegar a nosotros, pero va a llegar con una fuerza que ya va a ser muy difícil la solución. Bien. Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente.
Que ande muy bien, gracias. Hasta luego. Cerramos por aquí entonces este diálogo con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, a propósito del inicio de la campaña de vacunación para personas privadas de libertad. Como nos decía, comenzaba por la unidad número 5 y están recibiendo la vacuna de Sinovac.